Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Reserva. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta semana con temas de todo su interés. Recuerden que somos un puente entre expertos y sus dudas para poderlas resolver. Hoy los invitamos a que pregunten sin reserva, a que descubran sin reserva y a que aprendan sin reserva. Vamos a hablar sobre el efecto de lo que comemos en nuestro cuerpo. Eh, para eso hemos invitado a una experta especialista, ya la van a conocer y nos vamos a conectar inmediatamente con ella mientras la vamos presentando. Vamos a acceder a su perfil. A poner acá abajo en los comentarios el tema que nos compete el día de hoy mientras la vamos presentando. Diana Castillo es nutricionista, dietista, epidemióloga e investigadora en temas de nutrición y metabolismo, experta en asuntos regulatorios de alimentos, autora del libro No Coma Cuento. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. José Fernando, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto poder compartir este momento contigo, poderle llevar soluciones y también respuestas a las personas que nos están viendo. Ha sido consultora de Naciones Unidas en temas de seguridad alimentaria y nutricional, asesora en desarrollo y estrategia y productos nutricionales para el gobierno colombiano como para el gobierno de diferentes países de la región. También está certificada como terapeuta en bioneuroemoción. Ha desarrollado una terapia nutricional que involucra el manejo de las emociones y la forma como las personas se alimentan. Mientras tanto, Diana, quiero poner acá abajo en un comentario que siempre lo hago, el tema de Sin Reserva el día de hoy. Y quisiera comenzar preguntándote porque si somos lo que comemos, ¿quiénes somos los colombianos? Difícil pregunta. Nuestra cultura alimentaria bueno, todas las culturas alimentarias tienen ciertos alimentos que con el tiempo nosotros hemos venido evolucionando en eso. Demográficamente, nosotros los colombianos veníamos siendo muy agricultores, comíamos muchos carbohidratos, hace parte de nuestra cultura alimentaria, pero también hacíamos muchas labores de tierra. Entonces, muchas labores en la tierra, mucho trabajo de campo. Entonces, nuestros antepasados se acostumbraron a consumir unas cantidades bastante altas de carbohidratos por las labores que tenían que hacer. Entonces, nuestro cuerpo demandaba muchísima energía, entonces consumíamos este tipo de alimentos. Sin embargo, hace más o menos unos 80, 100 años el ser humano se sentó. Con la tecnología nos sentamos frente a un computador y ahora pasamos la mayoría del día sentados, ya no hacemos esas labores, ya no estamos, la mayoría, obviamente seguimos teniendo personas en la agricultura, pero no es la generalidad de la población. La mayoría de la concentración de la población colombiana está situada en ciudades donde nos desplazamos solamente para ir a las oficinas y ahora con la cuarentena, nada, el sedentarismo pues nos lleva y continuar comiendo de esa manera como hace parte de nuestra cultura alimentaria, pues obviamente nos va a afectar negativamente en el proceso de salud. Tenemos que evolucionar con la alimentación como hemos evolucionado en otras cosas. Claro, digamos que hablas de algo muy importante y es el consumo de carbohidratos, que es el protagonista en la gastronomía colombiana. Así es. Eh, Uno ha escuchado mucho a los abuelos decir, pero si con eso yo me crié, vea, sano y fuerte, mire cómo estoy, llegué hasta los 90 años y aquí estoy como un roble. Sí, así ¿Qué es. poderle decir a estas personas que pues también está dentro de nuestra cultura, de nuestra costumbre y parte de lo que debemos hacer es también eh, pues propiciar que esa cultura y esas costumbres no se pierdan? Entonces, ¿cómo hacemos Claro. para mediar entre la salud, pero también no olvidarnos de dónde venimos y nuestra gastronomía? Claro, hay un tema ahí muy importante que acabas de mencionar y es que este, nosotros podemos adoptar todo ese tema de cultura alimentaria. Por ser un país agrícola, podemos enfocarnos también en toda la agricultura de vegetales, que somos ricos, en la diversidad de frutas que también tenemos como país y poder adoptar todo ese tema agrícola a nuestra alimentación. Entonces, el tema con lo que es que la gente de antes comía de todo y no le pasaba nada. Uh -huh, Cuando tú hablas, cuando haces esa referencia, y esa es una de las cosas que a mí me dicen más, incluso en mi familia, peleo por eso, uh pero -huh. eh, el mundo en el que vivimos hoy no es el mundo de hace 50 años.
Nuestros antepasados no estaban expuestos ni a contaminantes externos, ni a tóxicos, ni a aditivos, conservantes, artificiales, todo ese tipo de productos que nosotros encontramos en el desarrollo de productos industrializados, y nos hemos volcado a consumir muchos productos industrializados que tienen aditivos, conservantes, colorantes, emulsificantes, acidulantes, un montón de cosas que para nuestro cuerpo pues son toxinas y tiene que trabajar más. Entonces, decir que antes la gente comía de todo, pero ¿qué era de todo? El de todo era comida real, era comida natural, no teníamos el nivel de radiación y el nivel de contaminación que tenemos hoy en las ciudades. Ya solamente por el hecho de vivir en una ciudad como Bogotá, como Lima, como Ciudad de México, es un factor de riesgo para la salud, solo por el hecho de estar respirando en esa ciudad. Y si a eso le sumamos una mala alimentación, una alimentación alta en aditivos, alta en toxinas, pues imagínate todo el esfuerzo que tiene que hacer tu sistema inmunológico para lograr balancear y mantenerte en un estado de salud adecuado. Vas a tender a estar inmunosuprimido y eso va a ser un factor de riesgo para que tengas pues cualquier otra enfermedad. Entonces, ese comparativo de que la gente de antes no le pasaba nada, claro, no le pasaba nada porque el contexto era absolutamente diferente al que tenemos ahora. Ujú. Se habla muchísimo, doctora, de la alimentación balanceada y que la alimentación balanceada es la idea y es lo saludable. Pero muchas personas tienen su balance, no sé cómo está su balanza, porque a veces vemos que la balanza, o para que queden satisfechos, necesitan mucho o algunas comen muy poco. Entonces quisiera que hiciéramos como una tarea un poco más didáctica y pedagógica de decirle a la gente exactamente cuáles podrían ser las proporciones de la proteína y de los carbohidratos o de lo que nos vamos a comer, empezando, por ejemplo, por el desayuno. Un desayuno balanceado, ¿qué puede contener y qué no debería contener? Mira, a mí me encantaría poderte responder con total absolutismo eso, pero la nutrición es, en la medida que avanza la ciencia, yo soy una convencida de que la variabilidad de la dieta y el tipo de alimentación es muy individual. Yo te puedo decir que una alimentación balanceada o equilibrada debe tener todos los grupos de alimentos y debe tener micronutrición. Entonces debe tener carbohidratos, proteínas, grasas y también micronutrientes como vitaminas y minerales. Entonces, ¿qué no debería pasar o qué no debería hacer? Una de las cosas que nosotros deberíamos evitar dentro de nuestra alimentación, que hace parte de nuestra cultura alimentaria, es el consumo exagerado de azúcares simples. Entonces, por ejemplo, nosotros los colombianos tenemos, culturalmente tomamos chocolate o café, pero todo esto le ponemos también azúcares adicionados, al café le ponemos azúcar adicionado, comemos arepa y a eso le ponemos mermeladas encima y aparte de eso nos tomamos una aguapanela. Entonces, toda esa concentración de azúcar simple nos está enfermando. Si uno mira las estadísticas de Colombia, no son muy distantes en términos de sobrepeso, obesidad o exceso de peso en comparación con Estados Unidos. El 50% de la población colombiana en todos los rangos de edad aproximadamente está en exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad. Si uno lo compara con Chile, que ellos están en 70% y Estados Unidos está alrededor del 60-70 también. Entonces, nosotros, sí, Estados Unidos come mucho, mucho peor que nosotros, pero nuestra alimentación es muy, muy alta en azúcares simples y eso hace que nos inflamemos. Entonces yo te diría lo que no debe estar. De resto, si tú quieres incluir frutas, si quieres incluir fuentes de proteína, desde la gente que le gusta desayunar en el campo con un pedazo de carne o de changua con huevo y papa, absolutamente válido siempre y cuando todos estos grupos estén presentes y esté tanto los vegetales y estén presentes ya sea en el almuerzo o en la cena o en las sopas. Entonces, la variabilidad va a depender de varios factores, de la cultura alimentaria, pero deben estar presentes todos estos grupos de alimentos. Dice acá Y. Gómez 206. En cuestión de alimentación no hay fórmulas mágicas, creo yo. También nos dicen Angélica C30. Hay un problema también que es el colon inflamado. Bueno, ese es un tema bastante importante para hablar porque muchas personas sufren de eso. No sé si es el tema de lo que usted nos decía del solo hecho de respirar en Bogotá ya nos estamos afectando,
pero de comer también las verduras y las frutas que hacen cerca tal vez al río Bogotá o a diferentes afluentes que están totalmente contaminados y con eso los riegan, si nos puede estar afectando el colon, por ejemplo. Mira, no te podría decir con certeza, pues porque nos tocaría revisar un análisis microbiológico puntual para saber si definitivamente las frutas que nos estamos consumiendo tienen estos niveles de contaminantes o no. Hay formas de descontaminar las frutas y los vegetales. Sin embargo, en cuanto a síndrome de colon irritable, la mala alimentación, el estrés, los malos hábitos en los horarios de alimentación, todo eso puede afectar el colon irritable. Sobre todo, todos los problemas que tienen que ver con el sistema digestivo están estrechamente relacionados con la emocionalidad. Entonces, una mala gestión de las emociones también puede afectarnos la microbiota intestinal y por ende el colon. Entonces, uno debe revisar en cuanto a colon irritable, debe revisar varias variables, pero partiendo principalmente de una buena alimentación que contribuya a mantener una microbiota intestinal sana, que es una buena alimentación que contribuya, es una alimentación alta en vegetales, rica en fibra, rica en grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? Las nueces, el aguacate, el aceite de oliva, algunos quesos altos en grasa o madurados. Entonces, la alimentación debe tener este balance, de tener este sustrato y revisar si el problema de síndrome de colon irritable es realmente por eso o puede ser también por un tema microbiológico. Efectivamente, estemos consumiendo una microbiota no sana, o sea, es decir, unas bacterias que nos afecten nuestro sistema digestivo, o si está también relacionado con el tema emocional. Son varias aristas que se deben revisar para pues dar una solución muy puntual a la persona. Preguntan acá, doctora, primero que todo quiero recordarles con quién estamos hablando. Diana Castillo, ella es nutricionista, dietista, epidemióloga y investigadora en temas de nutrición y metabolismo. Están preguntando acá, sea saludable y ejercítate, ¿se comen carbohidratos simples o complejos en la noche y por qué? Depende. Depende de si estamos hablando de una persona que no hace actividad física, por ejemplo. Depende de muchas cosas. Uno, si la persona quiere bajar de peso o no. Si no está buscando bajar de peso, podría llegar a comer carbohidratos complejos por la noche sin problema. Dos, la distribución energética durante todo el día. Si tú estás llenando tus reservas de glucógeno en la noche, pues es ideal que de pronto comas carbohidratos por la noche. ¿Sí? O si vas a hacer ejercicio por la noche, pues es ideal que los consumas. Ahora bien, si estás buscando bajar de peso, si eres una persona que tiene resistencia a la insulina, diabetes, síndrome ovario poliquístico, el ideal sería que no consumieras carbohidratos por la noche. Todo va a depender de paciente a paciente, pero en términos generales más o menos serían las recomendaciones, pero la pregunta es supremamente puntual. A mí me gustaría, Fernando, que respondiéramos cosas que fueran un poquito más generales, que le puedan servir a muchas personas. En esta entrevista, porque pues estos casos son casos supremamente, son respuestas supremamente puntuales. Sí, la idea, doctora, con Sin Reserva es poderle contestar a cada pregunta, a cada persona que tenga una duda y pues hoy estamos hablando de los alimentos y es importante poderlos escuchar a todos. Dice Y. Gómez 206, doctora, ¿qué opina de desinfectar los alimentos lavándolos con jabón de cocina? No es el más adecuado. El jabón de cocina no es el más adecuado. Hay dos cosas. Uno es la desinfección y otro es la limpieza. Entonces, hay productos que son para limpieza y otros que son para desinfección. Entonces, el jabón que tú usas para lavar los platos es para limpieza. Efectivamente puede matar las bacterias, sin embargo, te vas a quedar con reservas de, ¿cómo se llama esto? Sí, como trazas del jabón que pueden terminar contaminándote más, o puedes estar consumiendo un poco más de este tipo de productos. Puede ser malo para tu salud. Y la otra es la desinfección, que son productos que son con un pH muy específico, muy puntual, que pueden matar las bacterias. Entonces,
que lo limpies no significa que esté desinfectado. Tú puedes ver el producto limpio, como un tomate, pero puede tener microorganismos que pueden ser malos para tu salud. Entonces, las dos cosas son importantes. Es posible de pronto que con esos desinfectantes o echándole hipoclorito o echándole el jabón, también perdamos parte de los nutrientes de las frutas y las verduras o no es probable que eso ocurra? Si lo partes, o sea, si abres la cobertura, la cáscara que recubre el producto, sí es probable. Si no, creería que no. Doctora, yo quiero insistirle en el tema de la alimentación balanceada y para eso quiero hacer un ejercicio. Que usted Ujú. nos cuente, por ejemplo, cómo desayuna. ¿Cómo es el desayuno de la doctora Dayana? Bueno, yo varío mi alimentación cada cierto tiempo. Entonces, Ujú, yo no desayuno igual todo el tiempo. ¿De qué depende? De muchas cosas. Entonces, depende de, por ejemplo, si tengo una fiesta y quiero bajar algunos kilos, o si tengo un viaje donde sé que voy a retener líquidos, o si estoy en un proceso de muchísimo estrés, que necesito estar concentrado, pero en términos generales, mi desayuno es bastante alto en grasas para tener saciedad el resto del día. Entonces, yo como en el desayuno usualmente como aguacate, como huevos, eso está casi que en la mayoría de todos mis desayunos, y alguna fuente de carbohidrato, que puede ser arepa o plátano o avena, eh, y ya, y agua o té. ujú. Café tomo muy poco, muy de vez en cuando tengo un antojo, de pronto como preentreno, cuando voy a entrenar por el estímulo que hace la cafeína, pero básicamente así son mis desayunos. Ujú. Un almuerzo, por ejemplo. Un almuerzo Vegetales, típico de la doctora Diana Castillo. vegetales de diferentes tipos, de diferentes clases, sobre todo frescos. Es un gusto, o sea, no es porque sean más saludables o menos saludables. Me gustan más los vegetales frescos que los cocidos. Eh, Nueces, me gustan mucho las ensaladas con nueces también por el aporte de grasas. Alguna fuente de proteína que puede ser vegetal o animal. Tengo temporadas, tengo El temporadas doctor de, Mendoza. sí, tengo temporadas. Saludos, Hector. Qué rico verte por Mañana aquí. tenemos live con el doctor Mendoza. Los invitamos para todas las mamitas con el pediatra, el doctor Mendoza. Vamos a hablar mañana sobre cómo mejorar el sistema inmune de nuestra familia. Qué chévere. Sí, sancocho también de vez en cuando. Yo soy promotora del balance Sí. y yo creo que la alimentación también nos conecta con muchas cosas emocionales. Entonces, con, eh, con los temas emocionales o lo que nos conecta, por ejemplo, ahorita en esta época, las personas que han estado alejadas de casa en la cuarentena, muy seguramente les dieron ganas de comer muchas cosas que les recuerda a la casa. Entonces, por ejemplo, sean saludables o no. Entonces, una de las cosas que yo siempre veo en consulta es que para una persona procedente de Antioquia o los paisas, una de las cosas que les cuesta o que les cuesta trabajo, que les digo, por ningún motivo les puedo quitar o lo que sea, es el quesito antioqueño que hace parte de su identidad. Entonces, la alimentación también nos conecta con nuestra emoción, nos recuerda a casa, nos recuerda a la mamá, a la familia. Entonces, esas flexibilidades de cuando en cuando uno las puede hacer. Entonces, para volver a tu pregunta, fuentes vegetales o animales de proteína, dependiendo. Tengo temporadas donde como poca proteína vegetal, pero usualmente dejo la proteína animal dentro de mi alimentación. Una vez a la semana o dos, carne como máximo, y algún carbohidrato. Batata dulce, arroz, papa, yuca, me gusta mucho la yuca. Además, no tiene gluten, entonces más o menos así es el almuerzo y más o menos la cena también. Y a eso lo acompaño con aceite de oliva y eso para elevar las grasas saludables. En este momento de cuarentena, pues estamos viviendo momentos de incertidumbre, de temor, de miedo, etcétera. Y cómo, quiero saber es cómo el estrés puede estar afectando nuestro metabolismo. Hay personas que están comiendo de más por la ansiedad y hay otras personas que están dejando de comer y que tienen inapetencia. Entonces, ¿cómo nos puede estar afectando este momento para nuestro cuerpo y también nuestra mente?
nuestras Bueno, emociones. El efecto de la cuarentena tiene varios factores. Uno, el cambio de los horarios dentro de la alimentación. Otro, la alteración de los ciclos de sueño. Otro, la elevación del estrés, que es la elevación también del cortisol. Y otro, todo esto en conjunto tiene unos efectos hormonales dentro de nuestro cuerpo que nos hacen elevar no solamente la hormona del estrés, que es la hormona del cortisol, sino también nos predispone a tener más sensibilidad por los azúcares y tener más sensación de hambre, sobre todo en la gran mayoría de los casos, que nos va a hacer comer o seleccionar productos menos saludables, productos industrializados. Eso a su vez es como un círculo vicioso, eso a su vez va bajando la, la respuesta inmune, porque estamos consumiendo más snacks, estamos picando durante el día, la gente no está durmiendo, se está acostando muy tarde, la falta de sueño también nos deshidrata, la sensación de deshidratación nos genera una falsa sensación de hambre que nos hace comer también mucho más, o sea, en cantidades. Entonces, todo esto se ve repercutido en que haya un ambiente hormonal perfecto para que las personas tiendan a subirse de peso. Hay algunas personas que a nivel emocional la angustia o la ausencia se les quita el apetito. Entonces, eso también puede estarlos afectando y eso lo vemos mucho dependiendo de la persona. Si la persona es de las personas que gestiona sus emociones hacia afuera, es decir, es una persona extrovertida que necesita la conexión, hablar, llamar, el contacto, este tipo de cosas, va a ser mucho más difícil estar en encierro y le va a afectar mucho más todo este cuadro. Si es una persona que es introvertida, que es capaz de gestionar sus emociones hacia adentro, pues va a ser un poquito más llevadero. Pero, pero efectivamente, o sea, el ambiente hormonal que tenemos tiende a que cambiemos nuestros hábitos, por un lado, y segundo, se logre todo lo contrario a lo que se quiere en la cuarentena, que es elevar el sistema inmunológico. Si entramos en este círculo vicioso, lo que va a pasar a posteriori es que se va a deteriorar el sistema inmune. Entonces, por eso tenemos que ser como muy cuidadosos en autogestionarnos para que eso no pase. Entonces, ser muy juiciosos con los horarios, respetar los horarios de sueño y los horarios para cada cosa, poner límites, porque ahora, pues como estamos en el tema digital, entonces también pasamos de trabajar las 8 horas a estar disponibles todo el tiempo. Y los tiempos de descanso y de reparación aparte, lejos de las redes sociales, son muy importantes, como si estuviéramos saliendo y volviendo a la casa, tal cual como si lo estuviéramos haciendo antes, pero ahora no hay fin, porque si, para los que tienen hijos en la casa son profesores, la señora que nos ayuda en la casa, pues también tenemos que hacer las cosas de la casa, más el trabajo, entonces no estamos desconectados en ningún momento, entonces eso hace que el estrés sea muchísimo mayor y que todo el ambiente hormonal pues sea muchísimo más complejo. Doctora, hay consecuencias, por ejemplo, con eso que usted dice. Hay muchas cosas que estamos haciendo que no hacíamos antes y además que todo tiene que hacerse en el mismo día. Están teletrabajando, como usted lo dice. Muchas personas que ayudaban en los servicios domésticos no están pudiendo llegar a esas casas a ayudar a esas familias que tienen de pronto hijos. Además, las mamás y los papás se han vuelto pedagogos con sus hijos. En fin, hay muchas cosas por hacer y parte de eso, pues lo que nos está ocurriendo es que estamos comiendo mucho más rápido. Nos sentamos y tenemos que comer rápido porque la vida continúa, porque tenemos que hacer otras cosas, etcétera. ¿La velocidad en la que comemos influye en nuestra salud? Sí, totalmente. Resulta que nosotros tenemos más o menos la respuesta de tu cuerpo, de tu estómago, la señal que envía tu estómago de saciedad a tu hipotálamo que le dice basta, estoy lleno, se tarda entre 12 y 15 minutos aproximadamente. Entonces, cuando tú comes rápido, puede que tu estómago ya esté lleno y tú estés sobrecargando. Yo no sé si te ha pasado que en algunos momentos uno come demasiado rápido y 15, 20 minutos después está demasiado Sensación de llenura. de lleno, pero impresionante. Eso pasa
porque la sensación de saciedad es más lenta que el proceso de alimentación. Entonces, cuando comemos a toda, sobrecargamos el estómago. El estómago es un músculo que se distiende o se contrae igual que el resto de los músculos. Entonces estamos aumentando la capacidad gástrica del estómago, es decir, metiéndole mucha más comida al estómago de la que toleramos y ampliándolo. Dos, alterando la funcionalidad de nuestro ácido gástrico, porque el cuerpo tiene que secretar mucho más ácido gástrico para desdoblar la comida de más que le estás poniendo. Puede alterar el pH del estómago y pues vas a consumir muchísima más comida, que el proceso de alimentación y de digestión va a ser mucho más lento cuando comes demasiado rápido. Entonces, en términos generales, eso te va a sobrecargar, vas a subir de peso para las personas que no tienen como propósito hacerlo, vas a estar mucho más desconcentrado y pesado durante la tarde por la sobrecarga de alimentos. Entonces, pues obviamente nos puede afectar. Doctora, he escuchado mucho últimamente sobre los beneficios del ayuno. Yo sé que esto no es nuevo, porque esto es milenario. Nuestros antepasados no podían comer como nosotros, que vamos y mercamos y compramos, sino que les tocaba esperar hasta que pudieran cazar, etcétera. Pero quería saber cuáles son los beneficios del ayuno y en qué momento el ayuno se convierte en perjuicio para nuestro cuerpo. El ayuno es milenario, la evidencia científica del ayuno es muy nueva. Entonces, eso de que el ayuno es antiguo, entonces por eso debemos hacerlo, como sea. Lo que pasa es que, mira, en el pasado, nuestros antepasados tenían atracones de comida, ayuno. Atracones de comida, ayuno. Entonces, porque los atracones de comida es milenario, entonces deberíamos hacer atracones de comida también. Yo creería que no. Entonces, los beneficios del ayuno son muchos. Sin embargo, realmente la situación sociodemográfica nuestra es bastante diferente. Entonces, a mí me gusta el ayuno, pero el ayuno guiado. O sea, para mí el ayuno, yo diría que orientado, digamos que con seguimiento y demás, sería ideal hacerlo siempre y cuando, digamos que uno tenga ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque una persona que no esté con el ayuno es un proceso adaptativo. El ayuno se activan rutas metabólicas diferentes. Si una persona viene de comer 5 veces al día, cantidades grandes de comida, etcétera, etcétera, pues el ayuno va a hacer que la persona, por ejemplo, pierda masa muscular, le dé mareo, se fatigue, se descompense, si no lo hace como un proceso adaptativo. En cambio, si la persona lo empieza a hacer de forma, digamos que de a pequeñas dosis hasta el proceso de adaptarse, pues es mucho mejor. Cuando se vuelve negativo, las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria tipo anorexia, que no comen por periodos muy largos, eso es ayuno, ahí se vuelve dañino. Cuando tenemos ayunos muy prolongados, acompañados de actividad física fuerte o ayunos muy prolongados donde el cuerpo no se ha adaptado, pues esto puede afectarnos otros aspectos de nuestra alimentación y nuestra nutrición. Y también es que les quiero comentar algo a las personas que están aquí acompañándonos, y es que la población pobre de nuestro país hace ayuno porque le toca. Y entonces, y en ellas vemos deficiencias nutricionales, deficiencias proteico-calóricas, vemos depresión de masa muscular y están haciendo ayuno intermitente. Entonces, el ayuno debe ser acompañado también cuando se rompe de alimentación saludable, porque entonces ahora hago ayuno y cuando tengo mi ventana de comida me lleno de todas las cosas que quiero y todas las alimentación chatarra que no me puedo comer durante el día. Entonces, como tengo la ventana de ayuno, me las como.
el propósito del ayuno es terapéutico, es mejorar los estados de salud, entonces pues debemos ser coherentes con eso, ¿no? Yo creería bueno, los beneficios son muchos, pero los beneficios son en función de la salud. El ayuno para bajar de peso tiene sus limitaciones también. Entonces, va a depender, pero yo te diría que sí, es mucho más efectivo en los hombres que en las mujeres, y todo lo podemos hacer siempre y cuando pues tengamos una orientación, no nos excedamos, hagamos el proceso de adaptación lenta para hacerlo y ya, yo creería que eso es mi respuesta. Bueno, vamos a invitarlos a que nos puedan preguntar. Recuerden que Sin Reserva es el espacio para hablar de lo que nos une y nos preocupa en este momento. Y queremos leerlos porque pueden preguntar sin reserva, sin ningún problema, asesorarse sin reserva con nuestra invitada del día de hoy, Dayana Castillo. Ella es nutricionista, especialista en este tema. Y quiero saber, por ejemplo, hay personas que en este momento de cuarentena están escuchando muchas recomendaciones. Y una de ellas es que hay que ejercitarse, pero entonces se meten a una serie de ejercicios que están haciendo una cantidad de gente a hacer unas cosas rápidas, etcétera, y están sobrelimitando su cuerpo cuando generalmente, primero estamos en un momento donde estamos quietos, porque pues no hay apartamentos muy pequeños, no tienen la facilidad de estarse moviendo, etcétera, y de repente empiezan, entonces voy a hacer ejercicio, y se ponen 1 hora, 2 horas a hacer una cantidad de ejercicio cuando no han comido bien, cuando no han dormido bien, cuando no han tenido hábitos saludables alimenticios, cuando todo lo que hablamos anteriormente, porque están haciendo una cantidad de cosas y de repente dedican 1 hora de un momento a otro a hacer ejercicio. Entonces, quiero saber cuáles son las recomendaciones suyas para poder asumir este tema con balance. Bueno, el ejercicio es fundamental en este proceso porque estamos siendo muy sedentarios y eso nos hace perder tono muscular, capacidad, elongación en las extremidades, etcétera, etcétera. Pero lo que tú mencionas es absolutamente cierto. Estos ejercicios que tú ves en internet, en Instagram TV, de algunas cuentas y todo esto, lo pueden hacer personas que ya vengan haciendo ejercicio. Yo creo que el autocuidado y la autoevaluación es fundamental en cualquier proceso de salud, fundamental. Entonces, si tú ves que el ejercicio te está generando demasiado dolor o alguna molestia, pues definitivamente no debes llevar a hacerlo tal vez en la intensidad que están proponiendo la persona que está siguiendo, o no en la misma frecuencia. Entonces, yo creo que las personas, dependiendo obviamente si somos adultos mayores, si hemos hecho actividad física antes o no, debemos ir poco a poco adaptando el cuerpo para llevarlo, digamos que a esa carga digamos que a retarnos a llevar el cuerpo a esa actividad física, lo cual está súper bien. Poder hacer todos esos ejercicios de CrossFit, levantar peso y todo eso es súper válido, pero siempre y cuando no vayamos a dañar ninguna articulación, no nos vayamos a extralimitar en peso, fuerza, en esfuerzo. Creo que la autogestión es clave ahí para entender, nuestro mismo cuerpo nos irá diciendo hasta dónde somos, pues hasta dónde podemos irlo llevando de forma muy gentil a que nos vaya dando cada vez más y nos lleve a la progresión. Hay algo muy importante, doctora, que hablamos hace un momento y es sobre los contenidos de los alimentos procesados de hoy en día. Y me gustaría que profundizáramos en el tema de cómo aprender a leer las etiquetas de los alimentos. ¿Qué debo saber para poder comprender? Porque eso para muchos es un lenguaje raro. No entiendo que aquí dice 100% de una cosa, dice 4% de azúcar, todas las leches que yo he visto siempre dicen que tienen 6% de azúcar, 8% de azúcar, 12% de azúcar, ninguna leche viene sin azúcar. Entonces, me gustaría que usted nos pudiera dar algunos tips para aprender a leer la etiqueta de los alimentos. Bueno, leer etiquetas de los alimentos debería ser un trabajo fácil, como dices tú, pero parece un trabajo de la NASA. Con decirte que Sí. hasta algunas mismas nutricionistas, o estoy segura que muchos médicos no saben leer etiquetas de alimentos.
Entonces, pero yo tengo dentro de mi cuenta de Instagram de C Nutrición un post que explica muy bien el paso a paso para leer etiquetas. Pero para darte datos puntuales y generales de lo que una persona debería seleccionar, yo diría que evitar todo tipo de alimentos que diga sin calorías, bajo en calorías, light, porque la gran mayoría de estos alimentos se le reducen las calorías a partir de bajar las grasas o bajar el azúcar, pero en reemplazo de estos productos se adicionan aditivos, almidones, para reemplazar esas calorías que se están quitando. Entonces, una de las primeras pautas o los primeros tips que yo te diría es evitar los alimentos que sean sin calorías, light, bajos en ese tipo de cosas. ¿Cuáles sí bajos en podríamos seleccionar? Por ejemplo, los bajos en sodio podrían ser una muy buena opción. Uno debería buscar alimentos que por porción tengan por lo menos por debajo de 5 gramos de azúcar o sin azúcar, sería lo ideal. Es muy difícil en este tipo de productos porque tecnológicamente el azúcar cumple una función de conservación en el proceso de fabricación de estos productos. El azúcar y la sal. Por eso la gran mayoría de los productos industrializados son muy altos en sodio. No es porque le quieran echar un montón de sodio, sino es porque el sodio nos ayuda o le ayuda a las personas que fabrican alimentos a conservar los alimentos. Entonces, por eso ven unas concentraciones altas de sodio. No todo lo que es bajo en grasa significa que sea más saludable. Entonces, uno debe revisar si el producto es bajo en grasa, qué otros componentes debe tener. Idealmente, que por ejemplo la lista de ingredientes no tenga más de 10 ingredientes. Si tiene muchos ingredientes, hay que revisar cuáles son esos ingredientes, pero usualmente más de 10 ingredientes, yo diría que hasta más de 5, puede ser una connotación de que el producto no es tan saludable. El hecho que sea, por ejemplo, productos de, por ejemplo, queso de almendras o si el queso de almendras es el que me viene o yogur de almendras o sí, o sea, que son productos o yogur de quinoa, de coco. Todos estos productos que son de alimentos que son saludables, uno debería revisarlos muy bien, porque por ejemplo el queso de almendra, ¿cómo convierten queso? ¿Cómo cuajan una almendra? Entonces tú ves el listado de ingredientes y dice lista de ingredientes, almendras y sal. Si tú pones unas almendras y sal, no te va a quedar un cuajo de queso. ¿Sí? Entonces, hay que, digamos que ponerle un poquito de este sentido común de el alimento per se no tiene un aglutinante para volverse queso. Entonces, ¿cómo se vuelve una almendra queso? Este tipo de cosas. La lista de ingredientes. Bueno. Por ejemplo, doctor, si me encuentro qué químico o qué producto o qué ingrediente, digo, no lo compro, porque una cantidad, es un listado larguísimo, pero hay unos químicos que le ponen a los alimentos que tú debes decir, que quisiera que me dijeras, esto no, porque produce cáncer, esto no, porque está comprobado que genera esto. No sé si podamos hacer como un pequeño listado de químicos y productos e ingredientes. Digamos que entramos en un terreno eterno, pero te voy a hacer un listado de lo que definitivamente no. De todas maneras, así hayan otros productos que tengan químicos, la ciencia y los estudios de seguridad nunca se han hecho mezclándolos, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, la EFSA, que es la entidad internacional de la Unión Europea que acepta estos aditivos, yo hago parte o participo en las reuniones del CODES de Colombia, que es el equipo técnico que aprueba este tipo de ingredientes para el país. Entonces, por eso, todos estos ingredientes que tú ves en estos productos están aprobados para que la industria de alimentos los usen. ¿Por qué están aprobados? Porque tienen estudios de seguridad, seguramente de forma individual. El problema es cuando tú mezclas todos estos productos individuales y los pones en un producto. Entonces, eso no está estudiado. Entonces, si tú consumes, por ejemplo, no sé, marihuana en pocas concentraciones para dolor, te dicen, es efectiva.
pero si tú a eso le sumas marihuana, cocaína, cocaína no, cafeína, guaraná, taurina, de pronto el efecto puede ser diferente y puede ser nocivo para tu cuerpo. ¿Está la taurina permitida? Sí. ¿Está la cafeína permitida? Sí. ¿Está el cannabis permitido en concentraciones terapéuticas? Sí. Pero si tú mezclas todo eso y lo vuelves un producto, se vuelve nocivo para tu salud. Entonces, digamos que por eso la lista de ingredientes, de más de 10 ingredientes, es muy importante que no lo perdamos de vista. Pero te voy a listar, por ejemplo, la tartrazina, no. El acesulfame K, no. Yo diría que tampoco la sucralosa. El azul número 1 también está prohibido, de los que recuerdo. Hay algunos que están aquí todavía en Colombia que están prohibidos en el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, cuando apenas la stevia estaba, hoy sabemos que la stevia es segura, pero cuando apenas la stevia estaba saliendo al mercado, estaba prohibida en todos los países y aquí estaba permitida. Entonces, todo eso hay que pues no perderlo de vista, y entre más natural sea nuestra alimentación, pues mejor va a estar nuestro sistema inmunológico, por lo que estábamos hablando hace un rato. Pues me gustaría invitarte para otro Instagram Live para hablar de este tema de las etiquetas de los alimentos y cómo se maneja este tema en nuestro país, porque veo que, como tú lo dices, es un tema bastante extenso. Preguntan acá, doctora Diana, Con ¿la gusto, yo te cuarentena está acompaño, ocasionando? Dime. que yo te acompaño las veces que necesites. Es que me llegó como en diferido el audio, disculpa. No te preocupes. Dice, la cuarentena está ocasionando problemas emocionales negativos. ¿Qué alimentos nos recomienda en términos de alimentación para mejorar el tema anímico? ¿Existen algunos alimentos que nos ayuden con eso? Sí, no, porque la alimentación, yo quiero explicarles algo, y es que siempre queremos concebir la alimentación o la nutrición como la ley de la píldora. Yo le llamo a esto: dolor de cabeza, esta píldora; dolor de estómago, esta píldora; rash cutáneo o alergia, esta crema. La nutrición no funciona de esa manera. Entonces, yo usualmente utilizo este ejemplo, y es que la nutrición, en general la salud, es como un juego de Jenga. Yo no sé si la gente conoce qué es un juego de Jenga, pero son un montón de piezas Sí, sí, sí. puestas en un tubito, donde tú sacas una, eso afecta al resto de las piezas, y en un punto, si tú sigues sacando de la base, las demás piezas se van a caer. Asimismo, funciona con la nutrición. Tú debes tener una base de alimentación para decir, bueno, si yo, esta base de alimentación que es saludable, si yo la potencializo con grasas saludables, pues me va a generar un efecto positivo. Entonces, una de las cosas puntuales, más que alimentos, yo diría nutrientes que te pueden servir para sentirte mejor. La principal cosa que te puede ayudar a servir para sentirte mejor es mantenerte hidratado. La hidratación es fundamental en este proceso, porque el agua contribuye en muchos procesos metabólicos y también a la síntesis de algunos nutrientes que son hidrosolubles. Entonces, eso va a garantizar que la absorción de ciertos nutrientes que son necesarios para tu alimentación estén. 2, mantener un sistema digestivo sano, entre esos mantener una microbiota sana, que puede ser ayudándote con probióticos, o puede ser comiendo muy buenas fuentes de alimentos que estimulen el crecimiento de probióticos, es decir, prebióticos. ¿Dónde se consigue eso? Sobre todo en los vegetales. Pero en los vegetales también vas a conseguir antioxidantes que te van a contribuir a estar más antiinflamado, y eso va a hacer que te sientas menos cansado, y la sensación, y puedas identificar si es una realmente sensación física o es una sensación emocional. Las grasas saludables, las grasas sirven como transportadores hormonales dentro del cuerpo. Entonces, algunas de nuestras hormonas también participan como neurotransmisores. Entonces, eso quiere decir que ellas transmiten información y nos hace sentir más alegres, más alertas, o menos alegres, menos alertas. Entonces, por ejemplo, las personas que están bajas en vitamina D3 tienden a presentar sintomatología de depresión, ¿sí?
Entonces, un nutriente como, entonces solamente al elevar el transportador, que serían las grasas saludables, porque la vitamina D3 es una vitamina liposoluble, es decir, se solubiliza en grasa al elevar las grasas saludables como las nueces, el aceite de oliva, el aguacate. Estas grasas, la síntesis de este tipo de nutrientes va a aumentar la conductividad o el transporte de estos neurotransmisores se va a elevar y eso va a hacer que tú te sientas muchísimo mejor. Pero sí, solo si tú tienes una base de alimentación saludable. Si esa base no existe y tú comes muy mal, de nada te va a servir comprarte un suplemento de vitamina D3. Vas a perder la plata. Entonces, por eso les digo que sí y no. Sí hay suplementos, sí hay alimentos que pueden contribuir positivamente a cómo nos sentimos, pero para que eso funcione debe haber una base de alimentación. Si no está la base, pues obviamente no van a ver un ejemplo, no se va a ver reflejado, pues. Doctora, he escuchado muchas cosas, ya que usted nos habla de suplementos, de complementos, de vitaminas, que supuestamente el cuerpo utiliza las vitaminas que necesita y punto. Es decir, que esas personas que toman una cantidad de vitaminas, realmente el cuerpo lo que hace es desecharlas porque no las necesita. Exactamente cuál es su opinión y cuál podría recomendarnos en este momento de cuarentena que consumamos qué suplemento, qué complemento, qué vitaminas, aparte de la D3 que usted nos dice, obviamente teniendo una base de alimentación saludable. Mira, partiendo de allí, lo que dices es cierto. Nosotros tenemos algunas vitaminas que son hidrosolubles, que se solubilizan en agua. Son las vitaminas del complejo B. eh, Todas las B1, B2, todas esas vitaminas, el ácido fólico, bueno, la vitamina C, todas las vitaminas del cuerpo genera una absorción. La absorción, el tema no es la cantidad, sino también la disponibilidad o qué tan preparado está tu organismo para absorber esas vitaminas. Entonces ahí entramos también, no solamente lo que comes, sino lo que absorbes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tú estás en capacidad de absorber todo y todo se desecharía lo que tu cuerpo no pudo absorber por orina, sudor, excreción, ¿sí? Esto con las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles se solubilizan en grasa. Nosotros los seres humanos tenemos adipocitos, que es donde guardamos la grasa. Entonces, este tipo de vitaminas tiene la capacidad de guardarse dentro de nuestros adipocitos, ¿sí? Entonces, las vitaminas liposolubles como A, D, E y K, que son las liposolubles, nosotros podemos guardar esas reservas. Entonces, sí y no, porque las que son hidrosolubles las excretamos y las que son liposolubles sí podemos llegar a guardarlas. Entonces, pero esto va a depender si tienes una buena alimentación, si tienes una buena capacidad absortiva para sacar provecho de este tipo de vitaminas. ¿Cuáles vitaminas serían buenas durante este proceso? Yo diría que vitaminas que nos ayuden a elevar el sistema inmunológico. Vuelvo y repito, es fundamental tener una alimentación saludable. Si ustedes están comiendo todo el tiempo cosas de paquetes, gaseosas, cositas picando todo el día, no hagan la inversión en suplementos porque no vale la pena. Yo diría vitamina D3, omega 3, que sea fuente de EPA y DHA, que son dos tipos de omega 3, vitamina C, magnesio, selenio y zinc, que son los que tienen evidencia científica fuerte en activar nuestro sistema inmunológico, digamos que de forma efectiva y nos puede contribuir. Esos serían como los suplementos a los que nos podríamos apoyar para mejorar el sistema inmune. No hay ningún problema en tomarse todo eso que tú dices, no sé, en la mañana o en el día, tomarse todo eso que tú Eso es dices, una, o existen algunas que esa es simplemente son una una cápsula y que tienen todo, como, no sé, no voy a decir marcas, pero ya sabemos que es Trum. yo diría que sí puede servir en temas de suplementación. Para Diana Castillo, debería también ser muy personalizado, ¿sí? Pero igual uno puede hacer unas recomendaciones generales o puede buscar un suplemento que tenga este tipo de sustancias en unas concentraciones que estén cercanas a más del 50% del valor diario de referencia. O sea, cuando ustedes cogen una etiqueta y miran por detrás, van a ver que parecen unos 50, 100, 30, 15 porcentajes.
unos porcentajes al frente de vitamina C, 15%, vitamina A, 50%. Esos porcentajes es lo que está cubriendo el producto del requerimiento diario, ¿sí? Ese requerimiento diario es teórico para toda la población del mundo, de 2 años a 64, ¿sí? Entonces, depende de tus condiciones, tú vas a necesitar más o menos, por eso digo que debería ser especializada la recomendación, pero para hacerlo general y para que le pueda servir aquí a todas las personas, podrían buscarse un producto que tenga más del 50% de esa recomendación en el producto y eso puede servir. Ahí en suplementación hay muchas cosas porque también la fuente, el tipo de nutriente que se use para hacer el producto depende del proceso absortivo, la condición que tenga la persona, etcétera, etcétera. Pero en términos generales podríamos resumirlo así para que las personas puedan llevarse una recomendación y puedan digamos que, hacerlo. Supongamos que mi cuerpo tenga buena cantidad de X o Y vitamina y yo esté tomando un suplemento de esa vitamina. ¿Puedo en ese momento ocasionar un daño en mi cuerpo porque estoy tomando mucha vitamina? Mira. ¿O simplemente el cuerpo simplemente hace, como te dije, la digestión? Ah, no la necesito, ya la tengo en reserva, como me dices, chao, no hay ningún problema. Es muy difícil llegar a niveles de toxicidad. ¿Por qué es difícil? Okay. Hay varios niveles de tolerancia, ¿sí? Cuando uno habla de toxicidad, hay varios, estoy organizando mis ideas para que sea más fácil de entender, para no hablarles en términos tan técnicos. Pero nosotros tenemos, lo que ustedes ven en los productos es con términos de regulación. Eso es decir, eso es un nivel y es con unos propósitos de regulación para la población general, sana, etc. Hay otros niveles de tolerancia, digamos que otros niveles que tienen evidencia científica que se llaman upper level, que es el nivel máximo permitido de esos nutrientes a nivel internacional por evidencia científica que nos ha dicho que la recomendación es que vayan hasta esos niveles, upper level. Hay otro nivel que se llama, hay otros dos niveles que se llaman low AL y no AL. Entonces, donde low AL es donde no se observan daños secundarios o efectos adversos dentro del consumo de estos productos, y el no AL donde ya se observan efectos adversos. Para decirte, las únicas vitaminas que nuestro cuerpo guarda son, como te dije, las vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Y dentro de toda la evidencia que hay, las que han demostrado que pueden llegar al no AL, que es donde se observan efectos secundarios o efectos nocivos, es la vitamina A, sobre todo. La vitamina D muy poco, K y E también en muy pocas, o sea, y para llegar a esos niveles de concentraciones, tú te tendrías que tomar una dosis casi de unas 45 veces el valor de referencia diario, o sea, esos valores, o sea, es muy difícil llegar a esos niveles de toxicidad y esos niveles, o sea, tendrías que tomarte todo el tarro en una sentada. Sí. Entonces, Doc, nos queda poco tiempo y me gustaría poder contestar con respuestas breves para que la gente pueda salir de dudas algunas preguntitas que tenemos acá. ¿Qué opinión tiene acerca de los lácteos? ¿Son necesarios? Si los llevo consumiendo durante mi vida, que tengo 27 años, ¿los puedo dejar de un momento a otro? Sí, los lácteos, al igual que cualquier otro alimento, tiene macronutrientes y micronutrientes. Y esos macronutrientes o micronutrientes los puedes encontrar en cualquier otro alimento de la naturaleza. Si quieres eliminarlos, los puedes eliminar sin problema. Wow. ¿Hasta qué hora es recomendable comer? Máximo, yo diría, por crononutrición, que es cuando tu cuerpo se organiza para el descanso, la secreción hormonal, etcétera. Yo diría idealmente antes de las 7 de la noche. Perfecto. Dice, ¿cada cuánto, qué? ¿Cada cuánto es recomendable comer y cuántas veces comer al día para no afectar los niveles de insulina a cada nada? Va a depender de Y el cada persona. almacenamiento de grasa. Yo diría, va a depender de cada persona, pero yo te diría 2, 3 veces está bien. ¿Qué tipo de alimentos ayudan a aumentar la producción de testosterona? Uy, hay que...
el elevar las grasas saludables puede ayudarte, para responderte así general. Dice, todas las personas, sin importar la edad, deberíamos tomar vitamina D por no estar expuestos al sol. Sí, incluso en países como el nuestro hay deficiencia mundial de vitamina D3. Precisamente porque ya hace solamente 50, 60 años es que cambiamos sociodemográficamente y nuestro genoma no ha hecho la adaptación. Entonces, a nivel mundial, estamos, incluso en los países del trópico, con deficiencia de vitamina D3. Si hay hambre entre comidas, ¿qué se puede comer? Lo que acá llaman onces. Si hay hambre entre comidas es porque no tienes una distribución energética adecuada. Hay que ver si es adecuado para ti comer entre comidas o si debes hacer un mejor desayuno, un mejor almuerzo y una cena adecuada para que no tengas hambre entre comidas. ¿Qué alimentos ayudan a disminuir la, me imagino, melanina? Porque escribió malanina. La melanina. ¿A disminuir o a aumentar? Disminuir, nos dice. ¿Disminuir? ¿O será la Uh-huh. melatonina? Dile que nos formule otra vez sí, esa pregunta. sí. Sandra.velosa31, esperamos tu pregunta. ¿Qué alimentos se deben consumir en un ayuno? El ayuno es nada. Pero durante el ayuno es no comer. Pero me imagino que claro. se refiere a la ventana en cuando se come alimentación saludable. Hoy puse un post sobre eso, léelo en mi cuenta. Qué bueno. ¿Cuál es tu cuenta para las personas que de pronto no saben ingresar? C de casa, DC Nutrición. DC Nutrición, muy fácil. Hay otra pregunta que siempre me ha surgido y es, ¿el líquido mientras estamos consumiendo sólidos es positivo o algunos dicen sí, está bien, otros dicen no? ¿Cuál es su opinión, doctora? Yo preferiría no, porque el proceso de digestión empieza en la saliva, con la lipasa salival. Entonces, si tú le pones líquido, estás ayudando a la digestión. Entonces, tu cuerpo, primero vas a procesar mejor, porque vas a hacer el proceso de masticación más correcto, el bolo alimenticio se va a hacer más pequeño, vas a poder abstraer los nutrientes de forma correcta mucho mejor. Entonces, sí puedes, hidrátate, pero antes o después de comer. Sí, decía que era la melatonina. Para aumentar la melatonina, me imagino que es lo que quieres decir, o sea, para dormir mejor. Yo te diría, hay algunos nutrientes, esa respuesta es bastante compleja, pero lo que puedes hacer es tener una alimentación balanceada, alta en vegetales y ayudarte con grasas saludables, eso te puede ayudar en términos generales. Doctora, ya nos queda 1 minuto 38 hasta el conteo regresivo acá de nuestro live. Le agradezco mucho, le envío un codazo que están de moda. Gracias por acompañarnos, por guiarnos, sobre todo por escuchar las preguntas sin reserva, por podernoslas contestar, por podernos guiar. Y aquí está bienvenida siempre. A todos los invito a que nos sigan, @JoseFDOPatino. Por ejemplo, mañana vamos a hablar con el doctor Mendoza, pediatra reconocido, sobre cómo aumentamos los niveles de protección en nuestro cuerpo y cómo poder hacer para que los niños estén un poquito con nuestro sistema inmune elevado. El viernes tenemos un super programa que es una terapia en pareja con la doctora Carmen Larrazábal. Vamos a recibir todas las preguntas y asesorías que ustedes quieran con esta doctora que nos va a guiar. Porque se va a acabar la cuarentena, todavía no es algo firme ni que el gobierno lo haya determinado, pero sabemos que este es el fin de semana, supuestamente final de este periodo de cuarentena, y muchas familias están que se separan, están que abren esa puerta y salen corriendo. Vamos a intentar evitar esto para que el amor continúe, para que las parejas no se desunan. Doctora, muchas gracias. Invite a todos a que la sigan. Gracias por la invitación. Muy chévere el espacio. Y bueno, ojalá podamos seguir haciendo respuestas sin reserva. Y los invito a que me sigan DC Nutrición. Que tengan una bonita tarde. Aprendan sin reserva, descubran sin reserva, pregunten sin reserva y conéctese sin reserva con @JoseFDOPatino. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.